Hola, buen día. Qué bueno que están aquí otra vez. Vamos a continuar estudiando el libro de Hechos, como lo hemos venido haciendo ya desde varias semanas atrás. Vamos a iniciar, como siempre, con nuestro cuestionario, el quiz 452, que dice así. Primera pregunta, ¿quién era el gobernador de Judea en la época de Cristo? ¿Quién era el gobernador de Judea en la época de Cristo? Era Pilato. Eso nos dice Lucas 3:1. 2. ¿Por qué Mical, la esposa de David, lo despreció en su corazón? En Primera de Crónicas 15:9 nos dice que porque danzó casi desnudo al traer al arca a Jerusalén. 3. Nombra a los 12 apóstoles. Bueno, la lista, hay tres listas en tres de los evangelios. Ustedes pueden mencionar la que gusten. La que a mí me gusta es la de Mateo 10, porque quizás sea porque ahí fue donde yo aprendí cuando empecé a estudiar la Biblia fue la primera lista que me aprendí. Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Esos son los 12 apóstoles en la lista de Mateo 10, 2 al 4. 4. ¿Quién gobernaba en Galilea durante el ministerio de Jesús y qué título tenía? Bueno, en Mateo 14:1 nos dice que Herodes, el tetrarca, también llamado Herodes Antipas, Herodes tetrarca. 5. Completa. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Hay que completar. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Proverbios 13:12. 6. ¿Qué significa la frase al otro lado del Jordán? Esta frase al otro lado del Jordán se repite mucho en el Nuevo Testamento. Eh, es muy sencillo, al otro lado del Jordán es al este del río Jordán, pero lo decían mucho en la Biblia. En Juan 1:12 viene uno de estos pasajes, al este del río. 7. ¿Qué significa la frase el rey mismo está sujeto a los campos? Esa frase está en Eclesiastés 5:9. El rey mismo está sujeto a los campos. ¿Qué significa? Pues muy sencillo. Todos dependemos del producto del campo, de alguna forma u otra. 8. Para investigar es esta pregunta. ¿Por qué fue llevado Jesús a Jerusalén cuando tenía 12 años? Acuérdense que cuando tenía esa edad fue llevado a Jerusalén, al templo, donde se les perdió a sus papás y se quedó en el templo platicando con los maestros de la ley. Bueno, a esa edad el pueblo judío ya puede a esa edad del pueblo judío, los niños de 12 años ya pueden participar de la vida religiosa. No nos dice la Biblia esto. O sea, no nos dice que los niños de 12 años tienen ya el derecho de ser participantes de las actividades religiosas. Pero se viene cumpliendo desde esa época y hasta la fecha. Hay una celebración judía que se llama Bar Mitzvah, que es cuando el niño de 12 o 13 años ya puede participar de la vida religiosa. 9. El noveno mandamiento. ¿Cuál es el noveno mandamiento? Está en Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. ¿En qué momento Jesús dijo:
No solo de pan vivirá el hombre. ¿En qué momento Jesús expresó no solo de pan vivirá el hombre? Está en Mateo 4, 1 al 4, son en las tentaciones en el desierto, ahí que lo tentó el diablo. Bueno, estaba sencillo, pero muy, muy recompensador, sobre todo de mucha enseñanza. Qué bueno que los que lo resolvieron se tomaron el tiempo, que se requiere de algo de tiempo, no es en realidad sentarse y así, porque hay que buscar los pasajes, los versículos. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Para eso vamos a orar. Padre nuestro, este día reunidos aquí, te agradecemos tu cuidado para con nosotros y también que pongas en nosotros el deseo de estudiar tu palabra, de hacerla nuestra, de cada vez que la entendamos mejor, pues seamos mejores creyentes, confiados en ti, confiados en tu palabra, aplicando todas estas verdades a nuestra vida de tal manera que podamos ser luminares en este mundo oscuro, en este mundo de tinieblas. Te pedimos tu bendición esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 4 del libro de Hechos. Acabamos de ver cómo los apóstoles Pedro y Juan son interrogados ante el Sanedrín de por qué o cómo hicieron la curación del paralítico de nacimiento. En realidad, el Sanedrín no podía hacer mucho porque los apóstoles realizaron la curación en público, realizaron esa curación manifiesta ante todos, no podían culparlos de nada, o sea, no podían culparlos de haber hecho esa bondad. Realmente no había forma pues de castigarlos. Lo único que les molestaba, yo creo que más que la sanidad, era que ellos estaban enseñando la resurrección de Cristo. Y para ellos verdaderamente eso era muy, muy incómodo, pero en ese momento no pueden hacer mucho, así es de que los amenazaron y los soltaron, que fue todo lo que pudieron hacer. En realidad los discípulos pues se sintieron contentos, fueron con la reunión de los creyentes que estaban reunidos oraron, como vimos no oraron para pedir protección de las amenazas de las autoridades, sino oraron para pedir valor para seguir predicando las Escrituras. Y eso verdaderamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cada vez que nosotros oramos, pedir al Señor que nos dé valor y nos dé las oportunidades de hablar de Cristo. Las necesidades que tenemos de salud, de dinero, de trabajo, pues vendrán por añadidura, confiados en que Él sabe hacer lo que tiene que hacer y nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a continuar entonces en el capítulo 4 del libro de Hechos. Vamos a leer Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles,
y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, esta es la vida de los primeros cristianos en aquella época. Si ustedes han estado leyendo y han estado estudiando con nosotros el libro de Hechos, verán que esta narrativa de este pasaje es similar a la del capítulo 2, versículo 44 y 45, que dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Son parecidos los dos pasajes, pero tienen un propósito diferente. En el relato de Hechos 2, 44 y 45, se concluye por medio de esto que sucede el día de Pentecostés. O sea, el relato concluye el día de Pentecostés, lo que sucedió inmediatamente después. Y ahora introduce el contraste entre los episodios de Ananías y Bernabé, que vamos a ver más adelante. Esta comunidad naciente estaba llena del Espíritu Santo, y eso se veía en la sorprendente unión de los cristianos. Era muy evidente la actitud que tenían uno hacia otro por el concepto que ahora ya tenían de la propiedad privada. O sea, voluntariamente habían creado una bolsa en común, tenían el dinero en común. Los que vendían alguna propiedad traían el dinero, lo dejaban a disposición de esta comunidad. Aquellos que tenían casas o terrenos los vendían para que la comunidad tuviera disposición de dinero para sus necesidades. Los miembros más ricos hacían provisión de esta manera para los pobres, y por un tiempo nadie se pudo quejar de hambre u otras necesidades. O sea, los mismos apóstoles, los líderes ahí, y les traían el dinero de lo que vendían. O sea, realmente la llenura del Espíritu guió a estas personas a tener todos una salud, una salud material buena, que no hubiese necesidad en la pequeña comunidad que había nacido, que todos tuvieran cubiertas sus necesidades. Solo Dios puede hacer eso. O sea, actualmente es muy difícil que eso suceda en nuestra sociedad, pero ellos lo hacían y practicaban eso. Más tarde, según vamos a ver, cuando esos fondos de esa bolsa común se acabaron, pues hubo una terrible hambruna que azotó el país, y entonces la iglesia de Jerusalén llegó a ser dependiente de la generosidad de los creyentes en otros lugares. Hechos 11, 28 al 30 dice: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea que en realidad al inicio la comunidad no tuvo necesidad económica, todos tenían para comer, para vestir, para vivir. Pero conforme pasó el tiempo, pues todos esos fondos que se juntaron en un principio pues se terminaron, y después la iglesia de Jerusalén llegó a ser dependiente de la provisión, de la generosidad de otros creyentes en otras partes, en otras ciudades. Bueno, los líderes de la comunidad eran los apóstoles. Ellos recibían las ofrendas voluntarias. Parece que ellos, para la distribución de estas, de lo que ellos recibían, parece que no se dedicaban a hacerlo, sino delegaban esto a otros, porque ellos estaban más dedicados al testimonio público de Cristo resucitado, y se manifestaba en la gracia que caía sobre ellos todo el tiempo. Predicaban a Cristo resucitado y gracia
sobre gracia. En otras palabras, muchos convertidos. Hechos 4, 36 al 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, aquí es donde hace su aparición un personaje muy importante en el relato de Hechos, Bernabé. Tuvo un papel destacado. Él fue a rescatar a Pablo de su retiro y junto con él iniciaron la predicación del Evangelio en otras regiones. Como vamos a estudiar después de él, era verdaderamente una persona, un creyente muy importante y verdadero creyente que hacía que los demás despertaran y no estuvieran ociosos en la predicación del Evangelio. Dice aquí que su nombre era José, pero quizá debido a su forma de ser, los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Se ha debatido, ahora leyendo y estudiando, se ha debatido algo sobre el nombre real o el significado real de Bernabé. Aquí se nos dice que es hijo de consolación, pero en realidad el nombre griego, que es hijo de del Paracleto o Paraclisios, tiene varias traducciones, pero la mejor parece ser que es hijo de aliento o de ánimo. Alguien que alienta, alguien que anima. Y por lo que vamos a estudiar de él, vamos a ver que realmente eso hacía. Animaba, en realidad, verdaderamente alentaba. Bernabé era un judío chipriota que tenía parientes en Jerusalén. Como sabemos, Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y en Hechos más adelante, Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces tenía parientes Bernabé en Jerusalén, por lo menos a su sobrino Marcos y probablemente a, no sé si es su hermana o o la esposa de uno de sus hermanos, era María, la madre de Juan Marcos. Bueno, además de parientes, también tenía una propiedad, pero aquí hay un pequeño problema, ya fijándose bien, era levita. Y por la ley de Moisés, los levitas y sacerdotes no poseían tierras y no debían poseer tierras. Números 18:24 dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho: entre los judíos de Israel no poseerán heredad. Parece ser que en esas épocas este mandamiento pues era letra muerta. Pues aún Jeremías, que era de la clase sacerdotal, poseía tierras. Jeremías 32:9 dice: y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. De alguna manera ese mandamiento ya no se llevaba a cabo desde hace mucho tiempo. No sabemos, como sucede con algunas cosas, se van perdiendo su efectividad de eso, pero es raro porque los judíos sean muy estrictos en el cumplimiento de la ley. Pero aquí parece que en este caso no tanto. O sea, la propiedad de Bernabé pues tal vez no era muy grande, pero la vendió, dio el dinero de la compra a los apóstoles para beneficio de la comunidad. Y bueno, aquí termina el capítulo 4 y va a iniciar el 5. Y nada más quiero comentarles que, no sé si recuerden, les platicaba que uno de los primeros libros que leí completos de la Biblia fue Hechos. Muy peculiar que haya uno leído el libro de Hechos, el primero. Pero es que
no recuerdo bien si ya había yo hecho una adhesión por Cristo o no. Una amiga mía que había ido a Israel trajo de allá el librito de Hechos en español. No sé por qué compró nada más Hechos, pero lo traía era bien encuadernado, bien presentado, unas hojas muy finas y con fotografías y todo de la región de allá. Y me puse a leerlo y interesante, es un libro que como les digo te capta y lo sigues leyendo y leyendo. Pero cuando llegué al capítulo 5 me sorprendió, o sea, nunca había leído y oído esto y me pareció pues algo confuso, algo que no entendí, pero que así sucedió. La muerte de Ananías y Zafira. Eh, Como vamos a ver ahorita, probablemente podamos entender por qué razón sucedió todo esto. Hechos 5, 1 al 6. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Bueno, aquí hay dos miembros de la comunidad, Ananías y Zafira. Como otros miembros también vendieron un pedazo de terreno o una propiedad que tenían y trajeron el dinero a los apóstoles. Pero en el caso de ellos dos, del precio del dinero que obtuvieron por la venta de su propiedad, no dieron todo a los apóstoles, sino que retuvieron una parte para uso privado. Y tenían el derecho de hacerlo, eh, porque era de ellos. Aquí el asunto es que el hombre dijo que era el dinero total de la venta. Ese fue el problema. Hubiera dicho, bueno, aquí está el dinero, no es todo, pero aquí está. Sin embargo, dijeron es todo. O sea, Lucas no nos da detalles en esta narración de todo esto, pero destaca la intención del corazón de este hombre. Ananías llega con los apóstoles y les da el dinero, tal como lo había hecho momentos antes o días antes Bernabé. Bernabé acababa de vender una propiedad y él sí trajo todo el dinero a los apóstoles. Probablemente, y lo podemos inferir de esto y por todo lo que sucedió, Ananías quería de alguna manera la alabanza o aprobación de la comunidad, como seguramente la tuvo Bernabé. Nadie sabía de la intención de Ananías, pero Pedro percibió algo. En Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, aquí Pedro sí se dio cuenta de que había sustraído del precio, o sea que se había entregado todo, según él, pero se había quedado con una parte, se había mentido. Así que Pedro, guiado por el Espíritu, se da cuenta de la verdad de esta situación y le hace unas preguntas a Ananías para llevarlo a que se dé cuenta de la magnitud de su pecado, mentirle a Dios. En las transacciones comerciales, desde aquella época y aún actualmente, siempre uno u otro trata de sacar ventaja con el que está tratando. Los comerciantes, perdón, pero muchos son así. El comercio es para ganar dinero, pero muchos toman mucha ventaja de otras personas desde esa época aún hoy. Pero los estándares morales de esta nueva comunidad tenían que ser muy altos. Se tenía que
hacer las cosas abiertamente, libremente y sin tratar de tomar ventaja de los demás. Pero este hombre, para ganar reputación, quiso pasar como muy generoso al dar, según él, todo el dinero de la venta de su terreno, tratando de engañar a la comunidad. Pero al tratar de engañar a la comunidad, lo que hizo en realidad fue tratar de engañar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que creó esa comunidad y el que la sustentaba. Probablemente Ananías y Zafira, o Zafira como le puedan decir, pensaron inicialmente dar todo, pero cambiaron de opinión y solo dieron una parte. Tal vez la intención de inicio fue, vamos a darlo todo, y después pensándolo bien, pues mejor nos quedamos con algo. Bueno, mentirle a un hombre como Pedro pudo haber sido algo sin importancia, que no se va a dar cuenta. Como dicen muchos, una mentirita blanca. Pero esta mentirita blanca fue mentirle a Dios. Algo que solamente en el corazón lo puede poner el adversario de Dios y de la humanidad, que es Satanás. Aquí es donde Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? O sea, realmente Satanás es el padre de mentira y guía al incrédulo y al creyente a mentir, lo cual en realidad es de procedencia de nuestro enemigo. Por eso es importante mantener nuestro corazón limpio, lleno del Espíritu, para que no tengan cabida estas cosas. Y como vimos en el estudio pasado, tener la llenura del Espíritu es leer, estudiar, compartir el Evangelio, confiar en el Señor, alabarlo todo el tiempo, y nosotros de esa manera mantendremos la llenura del Espíritu y no darle cabida a los pensamientos que Satanás trata de meter dentro de nosotros. Hechos 5:4 dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La nueva traducción viviente dice así, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Bueno, en el corazón de Ananías no había el mismo deseo que había en el corazón de Bernabé. El terreno pertenecía a Ananías, así que si lo vendía se quedaba, así que si lo vendía o no, pues era la decisión de él. Y si lo vendía, el dinero, podía hacer uso del dinero como quisiera, lo podía usar de la manera que él quisiera. En realidad lo que hizo Ananías fue innecesario. Él pudo haberlo vendido y quedarse con el dinero, o pudo haberlo vendido y decir, les voy a dar una parte. Lo que lo movió fue el hecho de que Satanás puso en su corazón el deseo de ser reconocido o ser mejor que Bernabé en lo que había sucedido. Y esto lo movió a mentir. Hechos 5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Bueno, mientras Ananías escuchaba estas palabras de Pedro, cayó y murió. Fue un evidente acto de juicio y un juicio inmediato. O sea, fue en ese momento. Hay otros casos en las Escrituras en que Dios ejecuta juicios, ejecuta el juicio de inmediato, como vamos a leer Levítico 10, 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó.
y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Fue un juicio inmediato por haber hecho las cosas equivocadas que el Señor nunca les dijo que hicieran. Segunda de Samuel 6, 6 al 7 dice así: Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Acuérdense que estaban regresando el arca a Jerusalén, a Israel, y la estaban trasladando en una carreta de bueyes, pero está tan valiosa, iba a caer el arca, y este hombre Usa trató de detenerla que no se cayera. Y dice así: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios, porque nadie podía tocar con sus manos, con nada, el arca de Dios y morir. Usa lo hizo y murió. El veredicto contra Ananías y Zafira también resultó en una ejecución inmediata. O sea, en cada uno de estos ejemplos tenemos la enseñanza de que el pueblo de Dios debe saber que existe el pueblo de Dios para servirle a Él y no a la inversa, para que Dios nos sirva a nosotros. Fue Dios, no Moisés, quien mató a los hijos de Aarón. Fue Dios, no David, quien ejecutó a Usa. En estos casos no son las personas quienes ejecutaron la pena de muerte, sino Dios directamente. En el caso de Ananías, no muere por susto de un infarto al miocardio o por causas psicológicas, sino por la ejecución del veredicto de Dios. Los que vieron la muerte de Ananías se llenaron de temor, y también los que oyeron lo que sucedió les dio miedo. Entendieron que la venganza de Dios es terrible contra los engañadores, los que tratan de engañarlo a Él. De hecho, si tú tratas de engañar a alguien, en lo que sea, por mínimo que sea, y más si es creyente, pues no tratas de engañar a la persona, sino estás engañando a Dios. Y cuidado. Hechos 5:6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Inmediatamente el cuerpo fue sacado por los miembros más jóvenes de la nueva comunidad y lo enterraron. En esos climas calurosos y secos realmente se enterraban a los muertos lo más rápido posible. No había alguien como ahora que fuera a certificar la muerte. Lo sacaron y lo enterraron. Como ya sabemos, Zafira no se enteró de la muerte de su esposo. Nadie le dijo. Y como en un acto teatral terrible, aquí termina el primer acto, por así decirlo, inicia el segundo. Hechos 5, 7 al 10. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies, he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Bueno, pónganse a pensar, o sea, la muerte de Ananías pues, debió impactar a Pedro también, porque se murió ahí enfrente de él. Así que por lo menos Pedro tuvo 3 horas para pensar lo que había sucedido, y comenzó a darse cuenta de que el juicio divino era evidente en todo esto al tratar de engañar a la iglesia y al Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu de Dios le aclaró todo esto a Pedro. Cuando Zafira llegó, Pedro le preguntó directamente si ella y su esposo habían vendido la tierra en la cantidad que trajeron a los apóstoles.
Al preguntarle esto, pues le dio la oportunidad de decir la verdad, porque pudo haber dicho, bueno, perdón, no era todo. Eh, pero en forma osada, que así fue, repitió la mentira de su esposo. Cuando ella repitió la mentira de su esposo, pues Pedro ya no tuvo duda de que ella compartiría el mismo destino que su esposo, y así se lo dijo. Algunos piensan que hubiera sido mejor recibir a Zafira con la noticia de la muerte de su esposo, y tal vez probablemente el resultado de todo esto hubiera sido otro, pero no fue así. Por lo que queda aquí de manifiesto que ambos concibieron el plan de ver qué tan lejos podían ir probando la paciencia del Espíritu Santo, porque en realidad el pasaje de la palabra griega es en donde dice tentar, es probar la paciencia. Sin embargo, sí llegaron demasiado lejos. Pedro le dice a Zafira que su marido ya está muerto y además enterrado. Y además que los enterradores están allí en la puerta para enterrarla también a ella. Como ya vimos, no fue Pedro quien ejecuta el juicio, es Dios anunciándolo por medio de Pedro. Bueno, al informarle lo que iban a hacer los jóvenes allá afuera, ella muere. En Isaías 11:4, al final del versículo, dice, y herirá, o sea, el Señor herirá la tierra con la vara de su boca, y con el juicio de sus labios matará al impío, como aquí vemos. Los jóvenes tienen que repetir lo que habían hecho unas horas antes, enterrar a Zafira. Los creyentes en esa comunidad estaban presenciando el juicio de Dios que caía sobre los impíos. Dios quiere que la iglesia se conserve íntegra como un bastión de la verdad, en que la iglesia no haya lugar para la mentira ni la hipocresía. Nosotros podemos sacar de lección esto. En la iglesia del Señor no debe de haber lugar para la mentira y la hipocresía. Debemos hablarnos unos a otros con la verdad, no mintiéndonos y no ser dos caras, porque no estamos mintiéndole a la persona, como ya vimos aquí. La iglesia en realidad, debe ser el bastión de esta verdad e integridad. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es la universidad, es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, no sabemos, ustedes yo creo que se lo han preguntado, si Ananías y Zafira eran verdaderos creyentes. Por un lado, ellos no se comportaron como si fueran creyentes genuinos. Por otro, no se puede decir que no, a menos que pensemos que un verdadero creyente pueda cometer un acto deliberado de engañar. O sea, el temor que cayó en la comunidad puede hacernos pensar que se preguntaban los de la pequeña comunidad cristiana si ellos eran los que seguían. No, o sea, en realidad el verdadero creyente debe estar confiado en dos piedras fundamentales que nos mencionan las Escrituras. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En realidad es aquí maravilloso para nosotros. Conoce el Señor a los que son suyos.
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que si tú tienes un corazón sincero, sencillo, si eras mentiroso, ahora ya no lo eres. Si viene la mentira a tu corazón, pues lo rechazas. Si viene la hipocresía, la haces a un lado. Eh, Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pues entonces eres cristiano. Y pues no sucederá lo que sucedió aquí con Ananías y Zafira. Puede ser que llegues a pecar mintiendo, pero inmediatamente el Espíritu te redarguye durísimo ahí y te hace ver que lo estás haciendo y te sientes bastante mal. Y pides perdón, como dice en la Escritura, pide perdón, acepta el perdón y continúa adelante. Pero mantén una buena relación por Cristo para que esto no sea una costumbre en tu vida, sino que ya te alejes de eso. En este versículo de Hechos 5:11 se nos menciona por primera vez en el libro de Hechos la palabra iglesia. La iglesia eclesia es en griego. Tiene un significado muy especial. Es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento significa congregación o asamblea. Nada más. Ya otros significados se les pueden dar de latín y demás, pero la palabra tanto en el hebreo como en el griego es congregación o asamblea. Quienes forman la congregación o la asamblea, pues los creyentes, como dice en el versículo que leímos de 1 de Timoteo 3:15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente está constituida por verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos son los que van a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y te salvas. ¿Qué es eso de creer en Cristo? Pues no solamente que existió, sino que murió por ti en la cruz y derramó su sangre para el perdón de tus pecados y que al tercer día resucitó. Si tú has pecado, que todos lo hemos hecho, pero no te has arrepentido de tus pecados y piensas que estás bien delante de Dios solo porque crees que te portas bien, pero no te has arrepentido de lo que has hecho, pues verdaderamente no te vas a salvar. Las personas que se salvan son las personas que han confiado en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ellos y han creído en lo que Cristo realizó a través de su vida, muerte y resurrección. Si tú eres culpable por ser pecador, que no hay nadie que se escape de eso, tienes la oportunidad ahora de salvarte de un destino muy, muy feo, un destino que es la eternidad en el infierno. Dios te está dando la oportunidad hoy de salvarte simplemente creyendo y confiando en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Si quieres hacer esto, si quieres salvarte, todo lo que tienes, como dice el apóstol Pablo en su libro a los Romanos, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pedirlo en una oración breve, pero que sea sincera. Si quieres hacerlo, vamos a orar donde quiera que estés. Yo te dirijo para que lo hagas como me dirigieron a mí hace ya algún tiempo. Vamos a orar. Señor Dios, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. También creo que Jesús murió en la cruz para perdonarlos y librarme de toda maldad y librarme del infierno y de la muerte eterna. Creo lo que Jesús hizo en esa cruz y creo también que Él resucitó al tercer día de entre los muertos y que por lo tanto yo también, una vez muerto, resucitaré para estar en su presencia. Señor, perdóname y creo en el Señor Jesús, en Cristo,
Amén. Oración breve, ¿sí? Si es sencilla, es sincera, te salvas. Eh, si no es sincera y no lo has hecho aún, o tienes dudas, pues no lo pienses mucho. El Señor prometió venir por segunda vez y está a la vuelta de la esquina. Ahorita vino como Salvador, pero Él vendrá por segunda vez, pero como juez. Si es de que es mejor que tomes la oportunidad ahorita para salvación y no esperar un juicio para condenación. Bueno, eh, que Dios los bendiga, que tengan una buena semana y espero que la próxima, si Dios quiere, nos veamos otra vez aquí para continuar nuestro estudio del libro de Hechos. Que Dios los bendiga ricamente.